Hola, hola, ¿qué tal, estimada audiencia? Bienvenidos a tu canal Metanoia, cambiando tu mente para la gloria de Jesucristo. En esta noche tendremos un tema muy esperado y muy interesante por demás, como lo es el error en la interpretación adventista. La gran ramera, ¿quién es? Puesto que el mensaje del segundo ángel es un mensaje pilar clave dentro de la organización, ese mensaje depende mucho de la identificación de quién es la gran ramera. ¿Y quién es la gran ramera? Pues no te pierdas ni un solo instante de este vídeo, porque te llevarás una increíble sorpresa que demostraremos bíblicamente que la gran ramera o la gran Babilonia, entendida por muchos de los testigos de Jehová o el adventismo del séptimo día, no es bíblico. Así que, sin más dilación, esperando este tema sumamente interesante, empecemos. Bueno, hermanos, en esta noche tengo un invitado de honor, como es nuestro hermano Carlos Rovira, que vamos a examinar este tema sumamente interesante, y quería hacerlo con él porque me parece que podemos sacarle mucho a este tema. ¿Cómo has estado, hermano? Bienvenido a tu canal. Gracias, hermano. De verdad que me siento muy cómodo al que me recibas en tu canal y quiero saludar a toda la audiencia y agradecerte una vez más por la invitación. Bendiciones a todos los que nos están oyendo. Así es. Amén. Bendiciones a todos ustedes. Bien, este tema es sumamente interesante porque sabemos que estamos analizando poco a poco y cada uno de los pilares del adventismo. ¿Es la gran Babilonia la Iglesia Católica? ¿Es la gran Babilonia esa organización religiosa que impondrá el domingo como ley universal y perseguirá a judíos, adventistas, a soldados de la cruz, a los bautistas del séptimo día y todas las organizaciones guardadoras del Shabbat? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y con el honor que tengo de invitar a mi hermano, vamos a hacer un análisis exquisito de este tema. Empezamos con esto. El error en la interpretación adventista. La gran ramera. ¿Quién es? Eventualmente dirían, es la Iglesia Católica. Y las hijas, por lo general, tú sabes, hermano, cuando nosotros estábamos dentro del adventismo, nosotros sabíamos que la ramera más grande de todas era, decíamos, que era la Iglesia Católica. La Iglesia Católica y las hijas del protestantismo apóstata. Apóstata. Tremendo, ¿no? Y lo creíamos, hermano, y lo predicábamos y lo pregonábamos porque pensábamos que este mensaje era especialmente dado a nosotros, que estábamos viviendo los últimos días, los postreros días, y que todo el mundo tenía que saber esto porque era muy importante para su salvación. Porque si una persona no estaba guardando el Shabbat, pues estaba mal. Claro. Y nosotros, pues cuando estábamos dentro del adventismo decíamos, bueno, aparte de que la iglesia, la ICAR, decíamos, había cambiado el Shabbat, el sábado, de adoración del sábado al día domingo. Aparte de eso... Constantino, hermano. Ajá, y que Constantino es el culpable de toda esta vaina. También decíamos que los protestantes tenían parte de culpa porque ellos venían siguiendo una tradición del catolicismo y que por tanto la gran ramera, porque había quitado el mandamiento de no adorar así imágenes, y los protestantes que teniendo la Biblia, decíamos nosotros, en sus manos, guardan un día que no es el día del Señor, como es el séptimo día, que lo dio así en Éxodo 20, entonces decíamos nosotros, están tan mal como los católicos, entonces pertenecen a toda esta organización apóstata. El catolicismo romano siendo la gran ramera, la más grande de todas, y sus hijas prostitutas, que eran el protestantismo apóstata. No se salvaba a nadie. En esto no. Así que
nació la idea de que solamente hay dos iglesias. La pura, que aparece en Apocalipsis 12, y la gran ramera de Apocalipsis 17. Y bueno, todo este compendio de cosas nos llevaba a nosotros a creer que el mensaje de los tres ángeles era un mensaje especial destinado a una organización especial surgida en el tiempo de fin, en 1798, representado por la mujer que huye al desierto, y que después de 1798, esta mujer iba a tener un grupo de hijos que era el resto de lo que había quedado del protestantismo puro. Sí. Y que hoy en día lo único que existe es el protestantismo apóstata. Y esa organización es nada más y nada menos que ¿quién, pues? Los adventistas del séptimo día. Así es. Bueno, y nos llenábamos de orgullo, hermano. Cuando nosotros decíamos esas cosas, nos llenábamos de orgullo porque nos sentíamos un grupo especial. Pero cuando tú te topas con la palabra del Señor, te vas dando cuenta, Carlos, que muchas de esas cosas eran una linda ilusión, pero que en realidad no era así. Y hoy precisamente van a caer muchas escamas de los ojos. Y hermano, cuando caen escamas hay dolor, y cuando hay dolor hay agresión, porque estás oponiéndote a lo que la Biblia quizás te está abriendo los ojos. Y claro, nos tildarán de jesuitas, nos tildarán de extraterrestres, de que somos parte de la orden mundial, de los Illuminati, qué sé yo, tantas cosas, ¿no?, que se han inventado, las teorías de la conspiración. Pero no, esto no tiene nada que ver con eso. Y vamos a hacer nuestro análisis, pues no vamos a retener tanto a la audiencia. Vamos en materia. ¿Quién es? Primero vamos a ver algo de historia, hermano. Yo me imagino que tú has de recordar algo de esto que voy a presentar. A ver. Cómo lo es el mensaje del segundo ángel y el adventismo. Hay algo de historia. Debemos de recordar, como lo dice la señora Elena G. White, la profeta de los adventistas, considerada como la pluma inspirada para ellos, ¿verdad? Sí. El mensaje del segundo ángel, dice ella, de Apocalipsis 14, fue proclamado por primera vez en el verano de 1844. ¿Por qué ella dice que fue proclamado por primera vez en el verano de 1844? Porque en ese entonces, cerca de lo que ellos creían, si tú recuerdas, hermano, cerca de lo que ellos creían, Cristo iba a venir cerca del verano, porque no vino en la primavera. Así que estaba próximo a venir en el verano. De manera que si estaba próximo en venir en el verano, el mensaje tenía que ser recibido. ¿Por qué? Porque ya habían habido varios chascos. Uno en 1843, esperándole en la primavera de 1843. Cristo no vino. Guillermo Miller no puso una fecha determinada. Así que sus esperanzas se extendían hasta la primavera también de 1844. Resulta que la primavera de 1844 llega y tú sabes, no pasó nada. Bueno, sí pasó algo, pero no, ellos no cuentan la historia, sí. Lo que pasó fue que no pasó nada. Bueno, sí está en la historia, de hecho, pero no pasó nada. Porque ellos esperaban que, como los judíos iniciaban su año en la primavera, con el mes de Nisan, esperaban que quizás el Señor viniera en la primavera del mes de Nisan, pero no viene. Entonces dicen ellos, esperemos hasta el verano, extendamos el tiempo hasta el verano. Hasta el día de la expiación, creo que fue que hicieron la cuenta nuevamente, ¿no? Por la visión de Iron Exxon y todo. No, Iron Exxon vino después del chasco. Pero ellos... Sí, vino después del chasco. El día de la expiación dijeron, bueno, tiene que ser el día 10 del séptimo mes que cae en verano. Sí. Que no cayó en verano, por cierto, pero bueno. No. Ese mensaje se dio con Samuel Snow. Pero eso ocurrió después del verano, cuando ellos pasa el periodo del verano y se encuentran en un problema muy cerca del verano. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las iglesias comienzan a desconfiar del milerismo y comienzan a decir que no se estaba cumpliendo nada de lo que decía Guillermo Miller. De manera que aparece un personaje que es Samuel Snow y le dice que de acuerdo a la tipología, diciendo que Daniel 8:14 habla de la purificación del santuario, tiene que extenderse hasta
el día de la expiación, que es el 10º día del 7º mes, que según Samuel Snow, a través de una visión que según él tuvo, lo extendía hasta el 22 de octubre de 1844. Entonces, ¿qué pasa? Aparece un hombre, no recuerdo el nombre, no sé, espero no equivocarme si era Charles Fitch o Josiah Leach, que estaban publicando en su periódico de entrega semanal del milerismo, y ellos dicen que aquellos que no acepten el mensaje del primer ángel que trataba sobre la venida de Cristo, la fecha de Miller para aceptar la venida de Cristo, que era el juicio de Dios con fuego, iban a ser parte de Babilonia porque estaban rechazando el mensaje del primer ángel. Entonces, todos los cristianos de aquel entonces, lógicamente, estaban rechazando el mensaje de Miller porque la Biblia era tan clara que decía que nadie sabe el día y la hora, ni los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Y por decirles los cristianos de esas iglesias que la Biblia indica claramente que no hay una revelación especial sobre la fecha de la venida de Cristo, les estaban diciendo que ellos estaban negando la venida de Cristo. O sea, estaban usando una falacia de espantapájaros. O sea, ellos le decían, mira, nadie sabe el día ni la hora. Sí, le dice, nadie sabe el día ni la hora, pero sabemos el año. La Biblia no habla del año, sino del día y la hora, pero sabemos el año y seguramente el mes, aunque no sepamos el día y la hora. Hay otros respondían así, recuerdo que yo lo leía, respondían de esta manera. Nadie sabe el día ni la hora, pero no dice que nadie no lo sabrá. Sí, y esos eran los argumentos lógicos utilizados por el movimiento millerista, que Elena G. de White le llamaba adventista, porque desde luego, o sea, estaban creyendo en la venida de Cristo, eran adventistas. Aunque comúnmente se les daba el apelativo milleristas porque seguían las deducciones teológicas de Guillermo Miller. Ahora, mira qué interesante, Carlos, esta otra cita que dice Elena de White con relación al mensaje del segundo ángel, contando la historia en el conflicto de los siglos de la época millerista. Dice, el mensaje del segundo ángel y el adventismo. El primer ángel, dice ella, fue seguido por un segundo que proclamaba, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8, los adventistas, oye bien, no le dicen los mileristas, porque es que resulta, Carlos, que hubo un adventista que me dijo, mira, los adventistas antes no se llamaban adventistas, eran mileristas. Pero ella le dice que le llamaba adventistas. Entonces tienen una seria contradicción con su propia pluma inspirada. Pero bueno, vamos a seguir. Dice ella, en esta parte negrita, los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia, escucha bien, como consecuencia de su rechazamiento del primer mensaje. ¿Y cuál era el primer mensaje? El primer mensaje trataba sobre una falsa venida de Cristo. Esa es la verdad. Entonces, las iglesias decían, no, lo rechazamos porque Cristo no dio fecha. Entonces la rechazas, entonces rechazas el mensaje del primer ángel, entonces era parte de Babilonia. O sea, los babilonios eran los que estaban a favor de lo que dijo Cristo y le aconsejó. Y el verdadero pueblo era aquel que estaba proclamando una falsa fecha de la venida de Jesús, cuando Jesús en Mateo 24 le dice que vendrían falsos maestros a decir que el Cristo está aquí o está allá. ¿Qué pasa después de la puerta de la gracia? También. Se cerraba la puerta de la gracia, que ese es otro tema que tienen allí. Ese es otro boom, diría. Pero bueno, mira, qué cosa tan interesante, ¿no? Aquellos que les estaban diciendo, la Biblia dice que nadie sabe el día y la hora, eran hijos de Satanás, solo porque estaban a favor de la Biblia. Eran Babilonia, solo porque estaban a favor de lo que decía la Biblia. En cambio, aquellos que estaban proclamando una fecha para la venida de Jesús, eran el remanente, eran los que guardaban los mandamientos, eran el verdadero pueblo de Dios, eran los que tenían la verdad. ¿Qué pasa después de 1844? Lo lógico. La gente que les estaba diciendo que ellos eran Babilonia, les estaban diciendo, se fijaron, Cristo no vino en esa fecha,
quedaron como falsos maestros y falsos profetas. Tal y como Jesús dijo en la Biblia, en Mateo 24, no les creáis. No les creáis. ¿Qué pasa de eso? Bueno, surge el grupito y en cumplimiento de la profecía de Mateo 24, que dice Jesús, si alguien les dice, el Cristo está aquí, no salgáis, o el Cristo está allí, no lo creáis. ¿Qué dice el movimiento milerista después de 1844? Que Jesús está en el cielo en un departamento que pasa al lugar santísimo. O sea, este grupo ya sabe en el lugar exacto, como un mapa estelar del universo, el punto exacto donde se encuentra Jesús. Se encuentra en el lugar santísimo, en el espacio abierto de Orión. Imagínate, ellos dicen, el Cristo está allí, y Jesús dice, no les creáis. No les creáis, porque ellos van a venir a decir que el Cristo está aquí, el Cristo está allí, y lo van a ubicar en un lugar o en otro. Pasa lo mismo con los testigos de Jehová. ¿Qué pasa en 1914? La destrucción de las iglesias no ocurre, de la cristiandad, no ocurre el fin. ¿Y cómo lo justifican? Bueno, es que Jesús vino de manera invisible en 1874, que hay que verlo con los ojos del discernimiento espiritual. Luego lo pasan en 1914 porque el ojo del discernimiento no tenía colirio, los lentes estaban mal. ¿Pero qué dicen? Ah, no, es que en 1914 Cristo empieza a regir en el cielo, en las Pléyades, donde tiene su trono, decía Russell. O sea, hay algo interesante en estas organizaciones, ¿no? Ellos saben dónde está Jesús, a pesar de que proclamaron una fecha equivocada, ellos justifican un evento celestial que nadie tiene la posibilidad de subir al cielo y darse cuenta si realmente eso es cierto. Lo tienes que creer al final por fe. Y manipulando varios textos bíblicos para indicar que eso es así. Claro, hermano, pero recuérdate que Elena G. de White misma subió a un planeta y vio a Enoch. Entonces, ella sí puede verificar eso. Estuvo allí, vio a Enoch. ¿Te acuerdas de esas visiones? Creo que están los primeros escritos. Sí, así es. Ella tiene un viaje pero bueno, hay algo de lógico, sí. O sea, tú sabes, o sea, estas cosas siempre están mezcladas así de esta manera para que sea más creíble. Nadie ha subido a la presencia de Dios. Solo Cristo, de manera que Enoc y Moisés no pueden estar en el paraíso. Así que andan divagando en los mundos no caídos, ¿ya me entienden? O sea, en el segundo cielo, en el universo. Sí, anda. Parece lógico, ¿no? Parece lógico. Pero es interesante, o sea, tú te vas, tú lees el primeros escritos y es como si estuvieras viendo la película de Star Wars, el episodio El Imperio Contraataca y cosas así, todas interesantes. Y lo increíble es que estos movimientos, el movimiento adventista ha condenado a muchas organizaciones que han salido de sus filas y que también le ponen fecha a la segunda venida de Cristo y se atreven a condenarlos cuando moralmente no deberían, porque su organización nace precisamente de un movimiento que pone fechas a la segunda venida de Cristo. Esto es algo vergonzoso, es vergonzoso. Pero es interesante cómo una organización de ese tipo, hermano, te puede cambiar la tortilla y vender de un momento de caída, cómo convertirlo en un momento de resurgimiento. O sea, eso es interesante. Y estoy hablando tanto de los adventistas del séptimo día con su teoría de 1844, como de los testigos de Jehová con sus profecías de 1914. Sí, ¿Cómo pueden utilizar su caída para convertirla en un monumento de su supuesta victoria? Sí. Es interesante, es interesante. Ahora vamos a ir al estudio porque me imagino que la gente va a decir, bueno, ¿y a qué hora van a entrar en materia? Vamos a entrar en este mismo momento. ¿Quién es la gran ramera? Según, oigan, conste, según las escrituras, nos dice nuestro amigo Salazar, quiero leer esto. Profesor, dice, si usted da lo que por lógica es la identidad de la ramera, será una verdadera bomba. Y créanme que sí, esto va a ser un problema porque cuando demos la verdadera identidad, muchos la van a rechazar. Aunque esté en la Biblia, la van a rechazar. Porque ya tienen una conceptualización de un mapa de ruta de lo que va a ocurrir en el presente, pasado y futuro, aunque estemos varios años esperando eso que supuestamente iba a ocurrir, que nunca va a pasar. Pero sí va a ser una bomba, hermano, va a ser una bomba. Y vamos a continuar, pues, para no hacerlo muy emocionante.
Dice Jeremías 3:20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, oigan bien, como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Jeremías 3:20. Mi estimado público, aquí empieza el gran problema. La identidad de la gran ramera, según las Sagradas Escrituras, y suenen los tambores, se refiere a la casa de Israel. O sea, pero no estamos diciendo, a ver, y con esto queremos ser cuidadosos, ¿verdad, Carlos? No nos Sí. estamos refiriendo a la Israel actual, no. Nos estamos refiriendo al Israel del primer siglo, al Israel que tenía un pacto con Dios, aquel Israel que recibió a los ejércitos romanos en el año 70. A ese Israel nos estamos refiriendo, específicamente a la gran ciudad de Jerusalén. ¿Por qué decimos esto? Porque si usted agarra una concordancia bíblica y comienza a leer todos los textos que hablan sobre la gran ramera o que hablen sobre la infidelidad, usted va a encontrar siempre a Israel, ya sea el sur con Judá, o ya sea el norte con las 10 tribus de Israel. Siempre la Biblia va a hablar de un pacto marital en el que su pueblo siempre le era infiel con las demás naciones. Esto usted lo va a ver, por ejemplo, en Jeremías, el pueblo de Judá es acusado de haber fornicado. Eso aparece en Jeremías 3:1, 3:6, 3:8, 3:9, 3:13. De haberse prostituido, usted lo va a encontrar en Jeremías 3:2. De tener frente de ramera, aparece en Jeremías 3:3. Y de cometer adulterio en Jeremías 3:9, y de ser una esposa infiel en Jeremías 3:20. En otras palabras, es la nación de Israel del primer siglo, la cual se representa como la prostituta de Apocalipsis. Y han de decir, falso, falso, porque hay muchas características que analizar de esa mujer, como para que ustedes dos vengan aquí y nos digan que la gran ramera era Jerusalén, la tierra de Israel. Por favor. Y sé que esto va a ser un gran choque, ¿verdad, hermano Rovira? Es un gran choque. Sí, de verdad que cuando uno, lo he dicho ya en varias ocasiones, cuando uno tiene un concepto mental de algo, es difícil darle apertura a otra idea, a pesar de que lo vemos por toda la Biblia. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, yo diría que son innumerables las referencias que se hacen a Israel como una mujer prostituta. De hecho, hay la historia, una de las historias más famosas del Antiguo Testamento que se encuentra en uno de los profetas menores, que es la historia de Oseas. La historia de Oseas, cómo esta mujer se fue en varias ocasiones con sus amantes y la Biblia la llama prostituta en ese libro. En el profeta Isaías también lo vemos desde el capítulo 1, comienza inmediatamente a identificar a Israel como la nación prostituta. Así es, hermanas. Y de hecho, vamos a ir analizando, hermanos, cada característica de la gran ramera y la vamos a comparar con las escrituras. En la misma Biblia, si el principio protestante es que la misma Biblia es su propio intérprete, no podemos ir al periódico, ¿verdad, hermano Carlos Rovira? Y decir, miren, aquí se cumple esto. Claro. Porque tenemos que ir, como dicen algunos hermanos, renglón por renglón, línea por línea, para ver si hay consistencia, ¿verdad? Si hay consistencia, correcta, así es. Vamos a seguir entonces. Características, según la Biblia, ¿quién es Babilonia? Babilonia referida a la gran ramera de Apocalipsis 17, 1 al 6. Dice aquí, la gran ramera es identificada en Apocalipsis 17, 18 como la gran ciudad. Oigan bien esto, tomen nota, la gran ciudad. ¿Y sabían ustedes que en las escrituras la gran ciudad se le llama Jerusalén? ¿Puede usted probar eso, hermano? ¿Pueden ustedes probar eso? Lo vamos a probar. Miren, miren qué interesante, miren qué bonito. Dice, Jeremías 22:8, y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? ¿A quién se le llama la gran ciudad según Jeremías 22:8?
a la ciudad más grande donde estaba el gran templo, Jerusalén. La gran ciudad, o sea, todas las descripciones que está dando el Apocalipsis son referidas a algo conocido para los cristianos del primer siglo, específicamente aquellos cristianos judíos. Si ustedes comparan todas las referencias del Apocalipsis, son referencias al Antiguo Testamento. Son referencias al Antiguo Testamento, especialmente a la caída de Babilonia, pero también la Biblia indica que se le ha llamado la gran ciudad única y exclusivamente a Jerusalén. Usted no va a encontrar otro texto que le diga que es la gran ciudad referente a un pacto en el cual esa ciudad no cumplió. Ahora mira, ajá, ¿ibas a decir algo, hermano? Sí, lo interesante de esto es que cuando nosotros leemos el capítulo 17, nosotros vemos que el capítulo 17 va autoexplicándose. No del todo, pero sí la Biblia es clara en reconocer la interpretación de algunos símbolos. Por ejemplo, el versículo 18 es muy claro al decir que es la gran ciudad que impera sobre los reyes de la tierra. Entonces, es bastante, ¿cómo decirlo? No interesante, sino extraño, que habiendo la Biblia ya siendo explícita la Biblia respecto a un símbolo, nosotros a esa explicación la tengamos que interpretar nuevamente. Es decir, le hacemos una reinterpretación a una interpretación, valga la redundancia. O sea, tomamos algo que ya está interpretado y le damos otro significado adicional. Cuando ya la Biblia está siendo clara. ¿Quién es la gran ramera? Es la gran ciudad que impera sobre los reyes de la tierra. Ah, no, pero es que una mujer en la Biblia es una iglesia. Entonces, queremos nosotros tomar un símbolo y inyectárselo a una parte de la escritura que no necesitamos dársela, porque allí está la respuesta. Correcto. Y eso es lo grave, eso es lo grave. Ya sí. Por ahí, o sea, no, es la iglesia católica, pero ahí no dice que es la iglesia católica, ahí dice es la gran ciudad que impera sobre los reyes de la tierra. Sí, y además, hermano, hay que notar algunos aspectos, porque también pueden decir que Jerusalén no imperaba sobre los reyes de la tierra porque era subyugada de los romanos. Sin embargo, recordemos que esto está viéndose desde una perspectiva de pacto, ¿verdad? Jerusalén o Israel era aquella gran nación que dicen me serán sacerdotes y nación santa. Era un tesoro exclusivo, porque dice que era su exclusivo tesoro. O sea, en ese sentido, Israel, Jerusalén, es la gran ciudad porque ante los ojos de Dios es la ciudad más importante que impera sobre los demás reyes de la tierra. La ciudad del gran rey, dice el salmista. Correcto, así es. Ahora, con relación a lo otro, ¿cómo podría ser la Iglesia Católica? Dice uno, porque la Iglesia Católica no es una gran ciudad. Es un pequeño estado de 45 hectáreas, ¿no? Sí, es muy pequeño, o sea, no es ni la gran ciudad, porque apenas es una ciudad muy pequeña. En cambio, Jerusalén era una gran ciudad porque no solamente era el pueblo de Dios, sino que también ahí estaba el templo, un templo suntuoso, maravilloso, que hasta los apóstoles, cuando estuvieron al lado de Cristo, en el Monte de los Olivos, si no me equivoco, le dijeron, mira qué grandes construcciones, mira qué hermoso esto. O sea, ellos estaban orgullosos de la construcción de ese templo. Y bueno, vamos a continuar entonces. Dice Isaías 1:21, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. O sea, si ustedes ven el contexto de Isaías 1, está hablando Isaías proclama su profecía sobre las apostasías de Israel, específicamente la ciudad de Jerusalén. Entonces, vemos por contexto que la Biblia está indicando que la gran ramera, con todas las características que está brindando, como que es la gran ciudad, es una ramera, solo se refiere exclusivamente a la ciudad de Jerusalén, Israel, pues. Mira qué interesante esto. Jerusalén es la ciudad donde crucificaron a Jesús, por supuesto.
Apocalipsis 11:8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Ya sabemos cuál es la gran ciudad. Según Jeremías, es la ciudad de Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Oiga bien, esto está diciendo en sentido figurado. En sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, hacemos la gran pregunta. ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor? ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor? Fue crucificado en Roma, en el Vaticano, en el monte del Vaticano. Sí, habría que ser muy atrevido al afirmar que los católicos crucificaron al Señor Jesucristo en el Vaticano. Porque si hacemos una interpretación diciendo que, bueno, donde también nuestro Señor fue crucificado, habría que buscar al Cristo crucificado en el Vaticano para poder nosotros hacer esa relación, lo cual me parece que por supuesto no tiene ningún sentido. Sí, no tiene ni pie ni cabeza, porque sabemos todos nosotros que nuestro Señor fue crucificado en Jerusalén. Yo recuerdo un episodio, Carlos, en que Jesús dijo, es menester que yo vaya a Jerusalén, porque ningún profeta muere fuera de Jerusalén. Me parece que así dijo Jesús, ¿verdad? Me parece que se encuentra en Lucas 3, porque dice, algunas traducciones dicen así, porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Aquí creo que lo tengo. Es Lucas 13:30. Dice, creo que está ahí colorido, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, ahí comienza a decir Jerusalén, Jerusalén. Pero el verso 33, desde el inicio, dice, Jesús dijo, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana sigan mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Eso lo está diciendo el Señor Jesucristo porque sabía que iba a morir allá. Entonces, la misma Biblia se explica a sí misma. ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor? En Jerusalén. Ahora, nota esto, Carlos, que hay otra descripción en Apocalipsis 11:18 que dice que los cadáveres de estos dos testigos, hablando de Apocalipsis 11, están en la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora mira, según la Biblia, quien es llamado Sodoma es Jerusalén. Mira qué interesante esto. Sí. Aparece Isaías capítulo 1, versículo 10, donde él está describiendo todas las aberraciones y abominaciones que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Y dice, oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, le dice a los israelitas, escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Entonces, ¿quién en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto? Jerusalén. Pues inequívocamente, la gran ciudad o la grande ciudad de Apocalipsis 17, 18 o 18 al 16 es descrita en Apocalipsis 11, 8 como la ciudad donde también nuestro Señor fue crucificado. Sin lugar a dudas, hace una clara alusión de Jerusalén como a la gran ciudad. Y de hecho, esos dos testigos, Carlos, que fueron hechos muertos en la gran ciudad, nos hace recordar, por ejemplo, al primer mártir cristiano. ¿Quién fue el primer mártir cristiano en el libro de Hechos? Esteban. Esteban. ¿Y dónde fue muerto Esteban y fue apedreado Esteban? ¿Por quiénes? ¿Quiénes? Y por quiénes también. Fueron en Jerusalén, si no me equivoco. Sí. Y dice que ¿dónde comenzó la gran persecución? Una gran persecución. En Jerusalén. Dice que todos los discípulos cristianos tuvieron que huir de Jerusalén. Entonces, Jerusalén es la ciudad que ha matado a los profetas, ha perseguido a los apóstoles y ha matado a los mártires de nuestro Señor Jesucristo por dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todos estos cumplimientos del mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel, podemos darnos cuenta de que esto ya estaba ocurriendo en el siglo I, en la era apostólica también. Ahora mira esta otra característica. Por ejemplo, dice, ¿quién es la ramera que bebe de la copa de la ira de Dios? Esto es importante porque esta es otra característica que nos indica que no es la ICAR, que no es la Iglesia Católica, que no son los protestantes apóstatas, porque la misma Biblia se interpreta a sí misma y mira lo que dice. Voy a hacer lectura de Apocalipsis 16, 19. Dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Conste, darle el cáliz del vino
del ardor de su ira. Comparemos esto con Isaías 51, versículo 17 al 19. Mira lo que dice. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. La Biblia lo está diciendo. ¿Quién es la gran ramera que va a beber del cáliz o que bebió del cáliz del vino, el ardor de la ira de Dios? Oh Jerusalén, oh Jerusalén. Y mira que sigue diciendo, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos de todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano, de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Mira, yo no sé, pero esto me suena muchísimo al momento de cuando la nación de Israel en Jerusalén, y estamos hablando del año 70, Tito la vino a asediar. ¿Qué ocurrió? Hambre. ¿Qué ocurrió? Espada, quebrantamiento y asolamiento. Un cumplimiento exacto y preciso con lo que ocurrió en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén. A mí ese texto, ¿verdad? De Apocalipsis 16, hubo un texto en especial que se encuentra en la Biblia, que es Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del versículo 15 y 16, me hizo reflexionar mucho sobre el significado de lo que estaba hablando Apocalipsis 16. Todos nosotros sabemos que desde el capítulo 15 hay una serie de eventos, ¿verdad? Aparece un hombre sobre una nube, toma una hoz aguda, vendimia la viña de la tierra, toma las uvas, las pisa, prepara, y en el capítulo 16 empieza Dios a dar el vino que ha preparado en 7 copas y empieza a darle a cada una hasta que finalmente llega a la copa que le va a dar a Babilonia. Es precisamente en el 16, 18 y 19 en adelante. Pero este texto, me gustaría leerlo, hermano, mira la claridad sobre este texto. Bien. Hablando sobre los judíos, dice, desde el 14. Porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, están en Judea. Le está hablando a los cristianos, diciéndoles que están imitando a los que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Fíjate, los judíos estaban cometiendo algo. Y el 15, los cuales mataron al Señor Jesús, ¿quiénes? Los judíos, y a sus propios profetas, y a nosotros, dice el apóstol, nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. Fíjate cómo resisten los judíos. Y mira este final. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. No sé si ves la relación de que dice, vino sobre ellos, sobre los judíos, la ira hasta el extremo. Cuando el apóstol entendía que había sido ejecutado un juicio sobre los judíos por haber matado al Señor Jesús, por haberse opuesto a los apóstoles y por haber hecho todas las cosas que hicieron. Entonces, cuando yo leía Apocalipsis 16, que dice, y vino en memoria de Dios la gran Babilonia y le da el cáliz de su ira, inmediatamente ese texto me hizo entender que se refería al judío, sobre quien había sido derramada la ira hasta el extremo. Y en el capítulo 18 dice, porque en una hora ha llegado porque en una sola hora, dice el capítulo 18 cuando está hablando, se ha llegado tu juicio, muerte, hambre. Entonces allí está la relación sobre de lo que está hablando
capítulo 16. No sé si conocías ese texto, pero sí, sí. Para mí fue revelador. De hecho, vamos a ser cuidadosos porque si no YouTube va a decir, están hablando contra los judíos y nos van a aplicar ahí la... Pero en realidad estamos hablando de esta generación que estaba refiriéndose a Jesús, que era la generación que iba a caer todos esos desastres. Y estamos hablando de la generación del 70, ¿verdad? Con la destrucción y desolación del templo. No estamos hablando de los judíos actuales, sino de aquellos judíos de aquella generación a la cual Jesús se estaba refiriendo, que iba a levantarse contra ellos. No recuerdo bien si era la gente de Sodoma y de Gomorra, y los iban a juzgar, porque las cosas que se hicieron en ellos, no, si se hubieran hecho en esas ciudades, quizás se hubieran convertido, ¿verdad? Eso lo dice Jesús. Y nosotros solo estamos abogando el cumplimiento profético de esto, del mensaje del segundo ángel. Ahora, es interesante esto, hermano, y tiene total coincidencia lo que habías dicho con lo que estamos abordando. Es claro que los apóstoles veían y conocían perfectamente con estas señales que, desde luego, ¿cuál es el lugar donde fue crucificado nuestro Señor? Jerusalén. Tú que matas a los profetas y apedreas. ¿Cuántas veces, dice el Señor? Sabemos perfectamente que fue ahí. Que Él tenía que ir 3 días y prepararse a eso porque Él sabía que en ese lugar es que iba a ser condenado para morir por nuestros pecados. Ahora bien, ¿qué otra característica hay? Voy a indicar una muy interesante. El apóstol Pedro escribió desde Babilonia, la cual es Jerusalén, lo vamos a demostrar. ¿Recuerdan ustedes que Pedro envió una salutación en nombre de la iglesia diciendo, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan? Eso aparece en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Pero si ustedes notan, primera de Pedro 5:1 y Hechos 15, 6 al 7, de hecho, en la misma epístola, en el capítulo 5, versículo 1, Pedro se indica a sí mismo como el anciano de la iglesia de Jerusalén. Sí. Y él dice que esa carta la escribe desde Babilonia. ¿Dónde estaba? En Jerusalén. De hecho, Jerusalén también fue el hogar de Marcos, porque ahí aparece en Hechos capítulo 12, versículo 12, que fueron los apóstoles que en la persecución, después que se desató la gran persecución de la iglesia, después de la muerte de Esteban, ellos no salieron de Jerusalén. Ellos eran obispos de la iglesia de Jerusalén. Ahora, la inferencia razonable, lógicamente, y necesaria por este hecho, es que sugiere que Pedro, por el Espíritu Santo, se refirió a Jerusalén como la Babilonia con esa salutación de ese epístola. Ahora, esta es una prueba contundente que la Gran Ramera no se está refiriendo a una organización cristiana religiosa. Se está refiriendo a la nación que había abandonado a Cristo porque lo había crucificado, perseguido a los apóstoles, a los profetas y a los santos. Pero estamos hablando de aquella generación del siglo I. Claro. ¿El juicio de quién habla Apocalipsis 14:6? ¿Del pueblo de Dios o de la ramera? Mire lo que dice Apocalipsis 18:24. Y en ella, y esto es importante, Carlos, que lo anotemos, y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. ¿La sangre de quiénes? De los profetas, de los santos y de los que habían muerto sobre la tierra. Todos los que habían muerto sobre la tierra. No deja ninguno. No deja ninguno por fuera. Ninguno. Y de ahora, todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Sí, esto es importante porque hay una declaración de Jesús que incluye esta frase. Mira lo que dice Apocalipsis 18, 20 al 24. Dice, regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. Ahora, viene la pregunta del millón. Si la Gran Babilonia es Licar, o sea, la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, ¿cuándo fue que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana persiguió a los apóstoles? Claro. Si el adventismo y el jehovismo consideran que los apóstoles solo existieron en el siglo I, ¿cómo es posible entonces que esta Babilonia del siglo XX haya estado acosando y persiguiendo a los apóstoles? ¿Cómo pueden explicar ese oxímoron, ese anacronismo interpretativo? Y hay un fundamento muy grande, hermano, que es el fundamento en el que todo cristiano se debe basar. Todo aquel que pretenda llevar el nombre de Cristo debe entender este fundamento que enseña el apóstol.
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe, nada sabe, es lo que enseña el apóstol. Entonces, la pregunta que yo me hice cuando estaba estudiando este tema, ¿a quién le debo creer? ¿A las declaraciones de alguien más o a las declaraciones del Maestro, del Señor Jesús? ¿A quién dijo el Señor Jesús? ¿Quién dijo el Señor Jesús que era quien apedreaba y mataba a los profetas? ¿Qué fue lo que él dijo? Aquí está, clarito. Es la parte que tú dices. Mateo capítulo 23, versículo 34 al 37. Aquí está la respuesta a la pregunta de nuestro hermano Carlos Rovira, con la misma escritura. Dice, por tanto, he aquí, yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. ¿Quiénes son los que se reunían en las sinagogas? Los cristianos del siglo presente, del siglo XX. Yo no miro adventistas yendo a una sinagoga actualmente, o bautistas del séptimo día yendo a una sinagoga. No, está hablando Jesús de su tiempo, del primer siglo. Dice, y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿Te acuerdas de aquella expresión sobre la tierra? ¡Qué bárbaro! Cómo la Biblia calza exactamente, hermano, sin forzarla, sin interpretarla a mi manera. ¡Qué bárbaro! Quedo sorprendido. Porque si tú lo comparas con esta declaración de Apocalipsis 18:24, que la última coletilla dice, y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra, y tú lo relacionas con esta parte, que Jesús dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, indudablemente Jesús está identificando a Jerusalén del siglo I como aquella que había perseguido a los santos, a los apóstoles y a los profetas. Ahora, mira qué interesante esto que dice nuestro hermano Mark 2. Perdón, pero dice, hay mucha historia, pero hay más historia, hay muchos mártires más en la Edad Media que no fueron muertos en Jerusalén. Ejemplo, Juan Hus, irá a haber otros futuros. Esto debe tener consideración en la palabra. Bueno, primero y sobre todo, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? ¿Juan Hus era profeta? No. ¿Juan Hus era apóstol? No. Pero esta Babilonia persiguió a apóstoles y profetas. De manera que, ¿cómo es posible que interprete la iglesia una Babilonia en pleno siglo XIX que no existía ni un apóstol y mucho menos profeta? ¿Alguna vez la iglesia católica persiguió a Elena White? Y también mató a Elena White. Murió en Jerusalén, porque el Señor dijo que no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces, si Juan murió en Jerusalén, pues... Sí, y hay que apegarnos a lo que dice la Escritura, ¿verdad? No a lo que no se nos ocurra, sino a lo que diga la Biblia sobre sí misma. Debemos ser consecuentes. Ahora, está claro, en esta parte en rojo, ya casi al final, creo que el versículo 37 dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, es decir, esa generación de judíos. ¿Cuántos años lleva una generación, hermano Carlos, según la Biblia? Creo que si no me equivoco son entre 30 a 40 años, porque Dios había dicho que aquella generación que había pecado en el desierto no iba a entrar. ¿Y cuántos años pasó divagando el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. Entonces, si Jesús murió en el año 30, el adventismo dice en el año 31, otros dicen que en el 30, y yo considero que en el 33. Tú le sumas 40 años, que es una generación bíblica, tú llegas a qué evento histórico. Venimos allá, el Sestio Galio se llamaba, creo que el general que conducía las tropas. Sestio Galio. Sí, y que no pudo en su primera incursión, que fue la señal para que el pueblo huyera de Jerusalén. Los que estén luego, correcto, luego vienen las tropas de Vespasiano con Tito, y Tito conquista Jerusalén en el año 70 y destruye la última fortaleza de Jerusalén en el año 73, que es la fortaleza de Masada. Suma 33 en la muerte de Cristo, más 40 el año 73, la destrucción de la fortaleza de Masada.
donde se dio una aniquilación de, bueno, fue terrible eso. Sí, pero todo eso fue desolación de aquello que vendría, como dijo Jesús, sobre esta generación 40 años después. Miren qué exacto nuestro Señor Jesucristo, el profeta de los profetas y el Hijo de Dios, el Dios viviente, nos dijo eso y se cumplió al pie de la letra. Hermanos, la Biblia es muy clara, la interpretación es consistente. Todas las características de la gran ramera nos ha indicado que se refiere a la nación de Israel, específicamente la ciudad de Jerusalén, aquella que había matado a los profetas, perseguido a los apóstoles y aniquilado a los santos que testificaban acerca de Jesucristo. El testimonio de Jesús no es Elena G. de White. Y que fue destruida por los romanos, quemada a fuego. Porque dice, claro, y la quemarán a fuego. Y quedará así desolada y desnuda. Entonces es interesante que nosotros veamos cómo se cumple toda la profecía en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Sí, y precisamente en el siglo I. Entonces, ustedes han de decir que todo el contenido del Apocalipsis se cumplió en el siglo I. ¿Y cómo eso es posible? Bueno, podemos decir que sí, porque hay demasiada evidencia interna que indica realmente que el Apocalipsis tuvo que haber sido escrito antes del año 90. Se pensaba que era en el año 90, pero últimamente la mayoría de eruditos están haciendo un análisis y se están dando cuenta que hay la posibilidad enorme de que el Apocalipsis haya sido escrito entre el año de Calígula o bien en el año antes del año 68, en épocas de Nerón. Dos grandes posibilidades, ¿sí? Bastante fuerte. Y bueno, nos pueden dejar en el comentario si ustedes quieren todas las evidencias que pueden demostrar que quizás el Apocalipsis haya sido escrito antes del año 68. Todas las evidencias, y que esto apuntaba a la desolación de Jerusalén. Con el mensaje de los tres ángeles son un mensaje a la nación de Israel en su generación que iba a ser desolada por los castigos que habían cometido, con los crímenes que habían hecho en contra de la iglesia de Cristo. Entonces, no se trata de un mensaje inventado por una falsa fecha en 1844. No se trata de un tal juicio investigador que vimos que es un juicio contra la ramera. Eso lo estudiamos en nuestra primera entrega, que voy a dejar allá el link para que usted pueda seguir la línea. Tampoco trata acerca de que la caída de Babilonia es una caída en el futuro con la iglesia romana, que mató apóstoles, santos, profetas. No, eso no pasó con la iglesia. Y hay que ser honestos. Hay que ser muy objetivos. No apunta a eso, porque para eso tendría yo que negar todas las evidencias bíblicas que indican que la Gran Babilonia, la gran ciudad, era la ciudad de Jerusalén, tal y como lo decía, lo dice, de hecho, las Sagradas Escrituras, y sabemos que se cumplió en el primer siglo con la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Quieres saber ahora más sobre de qué trata el mensaje del tercer ángel? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Cuándo se impuso? ¿Será que va a ocurrir en el futuro? Entonces no se pierda nuestro próximo video. Te agradezco muchísimo, hermano Carlos, por estar presente en este increíble tema. Te agradezco tu participación. Estoy muy halagado de que estés acá. Muchas gracias por invitarme. Y sí, dejen en los comentarios si tienen alguna duda respecto al tema, si tienen alguna objeción. O algo que de pronto los haga pensar de que estas cosas no son así, para que el hermano Cristian pueda de alguna manera dar respuesta a todas esas incógnitas que muchas veces se nos presentan, y que hay suficiente material para poder nosotros discernir todo esto de lo que estamos hablando. Y gracias por la invitación, hermano. Un gusto estar con tu audiencia y bueno, espero que no sea la última. Sí, no se vayan sin antes saber esto. Viene la explicación del mensaje del tercer ángel. ¿Qué cosa es esa explicación? ¿Será que la marca de la bestia trata de un día contra otro? ¿Será que la marca de la bestia es la imposición de guardar a la fuerza un día que tanto lo tendrán que guardar judíos, musulmanes, cristianos, sabatistas? ¿Será que la marca de la bestia es un día contrario al supuesto sello de Dios, que es el Shabbat? ¿Será que el sello de Dios es el Shabbat? ¿Será que esto va a ocurrir en el futuro o ya pasó? No se pierdan este próximo vídeo que dejaré en esta parte de acá, ¿ok? Recuerden darle like,
compartan este video para que más personas puedan beneficiarse de este estudio. Espero que esto le haya gustado muchísimo y suscríbanse al canal, suscríbanse porque este canal es un canal que está destinado para explicar a aquellas personas que han salido del adventismo dudas que tienen con relación a las escrituras y que va a ser muy clarificatorio, no solamente para los adventistas, sino para personas que han salido también de los testigos de Jehová. Próximamente tendré una entrevista con una increíble señora compatriota de mi país que vamos a hablar sobre su experiencia que estuvo dentro de los testigos y hoy en día es una gran activista. Me refiero a Ruth. Espérelo, que va a estar muy interesante también. Hay muchas cosas interesantes que se vienen en este canal, por eso le pido suscríbase. Y no solo al mío, sino también al canal de nuestro hermano Carlos Rovira, que va a poner su descripción aquí en la caja de descripción en el canal. Recuerden, suscríbanse porque él tiene temas muy interesantes que sería muy importante tenerlos. También los que quieran el material sobre este asunto del tema que tuvimos hoy, pueden escribir en sus comentarios y me dejan su correo para que yo pueda enviárselo ahí, o me escriben a mi correo y yo les hago llegar el material, que es un material sobre una tesis teológica de un pastor protestante, bautista, congregacional, no, creo que es reformado, de la iglesia bautista reformada, que me dio ese material y que explica en una tesis teológica todos estos aspectos punto por punto, que alguna vez me gustaría tener el honor de invitarle a este canal, a este humilde canal, a ver si nos puede venir a dar algunas charlas sobre sus conclusiones. Igual, Carlos, él tenía la idea de que Babilonia era laicar, pero en su estudio, en su tesis teológica, llegó a la conclusión a la que nosotros estamos abordando la noche de hoy. Espero que esto te haya encantado. Suscríbete y recuerda, espero verte en este próximo vídeo que voy a dejar aquí, que va a ser sobre el mensaje del tercer ángel y la marca de la bestia. No te lo pierdas, no te lo pierdas, que estará sumamente interesante. Así que bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, hermano, por estar aquí con nosotros. Y nos vemos. Y recuerden, solo el que puede cuestionar puede pensar. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.